El otro día hablaba con un amigo que es del Palanca Fútbol Club, le comentaba varias cositas, entre esas cositas le comentaba, muchachos, que el Barça es un club a la deriva. En líneas generales quedaba la sensación de que el Barça, no sé, no había nadie al mando. Es una cosa increíble. Y entre otras cosas, él me quiso hacer entender de alguna manera o me quiso dar a entender que en Madrid básicamente todos nos lo inventábamos y que todo era una mentira de la caverna, así tal cual, para intentar echar mierda al Barça. Eso es lo que básicamente yo le entendí y me pareció increíble, pero después dije, bueno, básicamente no debería extrañarme absolutamente nada de esta gentuza. Y ya les voy a decir por qué les estoy diciendo todo esto. Vamos a ver un video bastante interesante. He comprado una nueva mesa. El otro día les dije que había comprado una nueva computadora. No la he podido armar porque me hacían falta unos componentes que ya vienen en camino. Y bueno, cambiando un poco, nada más me va a quedar por faltar la cámara, darle un poquito más de calidad. Y nada, vamos a arrancar con el video del día de hoy, por eso me ven un poco diferente tal vez. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque van a entender por qué esta intro que siempre trato de darle sentido a las introducciones. Y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que yo dije, wow, esto está bastante chévere para comentarlo. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Me gustaría, muchachones, empezar hablando un poco, escuchando algo aquí muy interesante de Álvaro Morales, que ayer lo escuchábamos reventando a Messi en un video muy interesante antes del partido de Argentina contra Canadá, que realmente fue bastante decepcionante de la campeona del mundo. Y bueno, en este caso, Morales ha dado otras declaraciones con algunos puntos bastante clave. Vamos a colocarlo aquí, vamos a darle play y escuchamos a Álvaro Morales. Esta es la campeona del mundo que sufrió contra la selección 48 del ranking de la FIFA. ¿Dónde estuvo el supuesto todopoderoso mejor jugador en la historia, Lionel Messi, en el partido? Ah, es que dio al final una asistencia, sí, ya cuando el partido estaba abierto. Al 76 se encerraron, tuvieron que meter a Otamendi. O sea, la selección campeona del mundo exhibida por los costados y por las bandas, ¿qué? Con Acuña y Molina que no podían detener los ataques canadienses, una Canadá que se compactó, que les dejaba incluso salir, que ejercía su presión de 3/4 de cancha para atrás, con un portero que ni sabía recorrer el área, con un Messi que no corre, ya no camina, gatea Messi. A sus 36 años, a los 36 años Cristiano la estaba rompiendo en Italia. A los 36 años Messi da pena. O sea, tuvo un par de oportunidades de frente a un arco. Viven en un country, como decía aquel señor. Viven en un country, la portería mide 8 pies por 8 yardas de frente al arco. Y solamente pudieron ganar 2-0. Y hay que decirlo, a Canadá no le marcaron un penal al minuto 69. Cuando Shuffleboard llega, está sobre la línea la falta. Y sobre línea es penal. Así que apunte. Yo pensé que no había venido Marciniak, no había venido Vincic, no había venido De La Hoz, no había venido Orsato. Pero vino Jesús Valenzuela y vino Leodán González. ¿Cómo es posible que no marcan el penal? Significaba el 1-1. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos de esa manera? Si va a ser así, quito a Brasil de favorito, que yo sí me sé más jugadores de Brasil, me sé la alineación completa de Brasil, por si alguien me la quiere preguntar. Si las cosas van a estar así, con estos arbitrajes, Dionisio Estrada, aunque te duela y no sé qué intereses tengas con Messi y la selección argentina, no sé si ya te han cabildeado con toda la mesidotecnia que hay. Te digo, si va a ser así todo el lo asunto, que dices estás pues pongamos completamente erróneo, Argentina equivocado. campeona. Bueno, ahí está lo que les decía, este hombre es un espectáculo. Yo tengo que reconocer que no vi el partido y hay cosas en las que no estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, lo del penalti me parece que fue fuera del área. Tampoco porque se trate de Messi vamos a inventar cosas. Me parece que no es ni justificable eso del penalti. Pero sí hay cosas muy particulares, entre esas cosas. Me gustaría saber por qué Infantino estaba ayer en el tema de la Copa América. Tiene también alguna lógica, pero no sé, o sea, de verdad.
son cosas que son demasiado extrañas y sobre todo el tema del rendimiento, porque nadie habla del drama de Messi en líneas generales, porque nadie habla del drama de Messi en líneas generales cuando, si imagínense Cristiano dando este rendimiento a los 36 años que la estaba rompiendo, como bien dice este hombre, en la Juventus. Es que me parece realmente increíble. La sobreprotección que hay en torno a este señor es una de las cosas más increíbles del mundo. Quiero que ahora muchachones, escuchemos esto de Juanma Rodríguez, que no lo había escuchado, que me parece brillante, porque esta gente, el J. Jordi y Cristóbal Soria y un montón de gente están acostumbrados a decir cuánta cantidad de barbaridades en redes sociales sin nadie que les responda en general. Y mira lo que le pasa aquí con Juanma, alguien que conoce la historia realmente. Hay que empezar a hablar de la historia porque estáis acostumbrados a que nadie os responda. Porque no encontrarás una foto de Santiago Bernabéu condecorando a Francisco Franco. Y sin embargo te puedo dar 10 de presidentes del Barça haciendo lo propio con Franco. Porque al Madrid no le subvencionaron el Palau Blaugrana, ni el Palacio de Hielo, a fondo perdido. Porque el Madrid levantó su campo a pulso, sin la ayuda de la dictadura, gracias al dinero de sus socios. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos. Yo no había visto este clip, o al menos no lo recuerdo, y a lo mejor hasta lo reaccioné aquí, pero es una de las cosas que me parece más brillante de Juanma Rodríguez. Primero, que conoce perfectamente la historia como para venir a engañar a un tipo que seguramente se haya comido absolutamente toda esta parte de la historia. Y me gusta de verdad que sobre todo coloquen en su sitio estos sinvergüenzas, porque muchachos, de verdad, estamos acostumbrados a escuchar a esta gente decir que el Real Madrid roba, estamos acostumbrados a escuchar que el Real Madrid no sé qué, que el Real Madrid no sé cuá, pero nunca se quiere hablar del Palanca Fútbol Club y el tema de Franco, que es una vergüenza absoluta y es el club que ha estado sobreprotegido por el tema de Franco. ¿Cómo Laporta es capaz de salir a decir el otro día que el Real Madrid es el equipo del régimen cuando está la evidencia? Imagínense cuántas cosas pasaron por debajo que ni siquiera nosotros pudimos observar. Me parece realmente de locos. Pero bueno, vamos a cerrar este video con esto, que es lo que les decía sobre el tema de por qué pienso que en el Barça no hay nadie al mando, que es un club absolutamente a la deriva. Nico Williams va a ser el primer fichaje del Fútbol Club Barcelona. Ojalá. No hay ninguna duda en la Secretaría Técnica. Si había alguna duda, ha quedado totalmente despejada después del partido de ayer. Vuelvo a repetir, Nico Williams será jugador del Fútbol Club Barcelona, porque el Barça volverá a la regla del 1+1. Tendrá difíciles las ventas porque nadie se quiere ir, ahora analizaremos todo. Pero como Nico Williams depende de su cláusula de rescisión, el Fútbol Club Barcelona, la Secretaría Técnica, Deco, Laporta, todo el mundo ha decidido que Nico Williams va a ser el fichaje número 1 del Barça. Primero lo pidió Lamine Yamal y, como digo, en segundo lugar, si quedaban dudas con otros extremos, se despejaron todas ayer. Bueno, más allá, muchachos, de lo del tema de la regla 1-1, que ya eso lo veremos y no me extraña, la verdad. Sería otro favorcito seguramente que le tiraría a Tebas. Eso lo veremos después. Y más allá del tema económico del Barça, que no tiene dinero, y de la cantidad de deudas que tiene, que todos lo sabemos. Una de las cosas que me llamó la atención de todo esto es que, bueno, Deco y Laporta dijeron que sí, que R al fichaje de Nico Williams, y creo que es un futbolista más que interesante, además con un margen importante de progresión. Pero si se escucharon bien el discurso de Albert Lezand, que es un periodista que, bueno, tendrá algún cable por ahí que le tirarán, dijo, Lamine Yamal pidió a Nico Williams. O sea, me estás diciendo honestamente que un futbolista de 16 años, que bueno, ya seguramente sea el mejor futbolista del Barça, que es un drama ya decirlo, ha solicitado el fichaje de otro futbolista? Es que, como les acabo de decir y se los dije al principio del video, es la demostración total y absoluta de que en el Fútbol Club Barcelona no hay nadie al mando. Es un club completamente a la deriva, y la prueba de ello es escuchar a Albert Lezand decir que Lamine Yamal pidió el fichaje de Nico Williams. Pidió, puede ser prácticamente un sinónimo de exigió. Es que me parece una vergüenza absoluta, pero no me extraña en lo absoluto. Realmente pasó con Messi, y esta gente, si Lamine Yamal mañana les dice que les quiere cobrar 14
14.000 millones de euros al año se lo van a ir a poner porque es una gente que no tiene ni siquiera un poquito de voluntad, ni siquiera el sentido de pertenencia. Exactamente igual todo. No me quiero enredar mucho más, pero para que vean, es increíble tantas cosas que podemos hablar de esto, pero lo que más me impresiona es el hecho de lo que acaba de decir del tema de Lamine Yamal. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video y chao, chao.